buenos días. Estamos en el mercado de Nuestra Señora de África, en el corazón de Santa Cruz, en su patio central, y hoy arrancamos desde la Recoba El Cielo por Montera, con mis compañeras Sandra Arteaga. Buenos días. Buenos días, Sandra, y Norma González Cabrera. Buenos días. Buenos días, Norma. En la sala de máquinas está nuestro amigo y compañero y camarada Alexis Martín Alayón. Por cierto, Alexis está buscando novia, todavía no tiene novia, me ha dicho que está interesado. Si alguna espectadora, un chico guapo, alto, atractivo, palmero, inteligente, competente. Y buen amigo sobre todo. Bueno, nos reímos porque antes de empezar el programa, Alexis contó un chiste, ¿no? No lo voy a reproducir aquí y nos hizo reír. Pero lo cierto es que no está ni el día ni el mundo para chistes, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia sobre la marcha. Vamos a ver. Yo me pregunto, y ustedes se preguntarán también, ¿qué pasa con el monte en Tenerife? Hace unos días, escasamente, pues hará cosa de 3, 4 días, no me acuerdo exactamente la fecha, volvió a arder el norte de la isla. En varias zonas, por la zona alta de la Victoria, no sé si también por Santa Úrsula, desde luego estos días también llegó a El Sauzal, la zona alta, el Ravelo. Y yo me pregunto, y sigue ardiendo, no sé si a día de hoy ya se ha apagado, pero nos encontramos con que hay un vacío absoluto de información. O sea, el incendio de agosto hubo mucha información, estaba el gobierno recién estrenado de Fernando Clavijo, Rosa Dávila, el Cabildo, una parafernalia allí de información, una información que en mi opinión para nada me pareció esclarecedora, sinceramente, pero vamos a olvidarnos de eso. Pero ahora ha vuelto a incendiarse la isla y yo solo veo, insisto, no sé si en este momento ya no hay fuego, no lo sé, a estas horas de la mañana, no lo sé, pero ayer sí lo había y olía. La zona baja del Sauzal olía quemado, que venía de la zona alta. No nos informan y en este momento el fuego se está apagando a la velocidad que permiten los helicópteros. Sigue sin haber en la isla hidroaviones. Había 4, se fueron los 4, otro incendio que seguramente se hubiese apagado mucho antes, este brote, si hubiéramos tenido hidroaviones aquí. Tendremos en la última hora del programa a un especialista que nos va a hablar de este tema, con conocimiento de causa y con datos. Resulta que estamos a 30 grados en la isla en Santa Cruz, en la capital. En la isla habrá sitios de 29, 30, 32, 33 grados, por ahí estamos. Y el gobierno de Canarias ha suspendido las clases. Aquí tenemos a dos mamás con nosotros, una ya, mamá de una mujer que no va al colegio, pero Sandra sí tiene 2 hijos en edad escolar. Y yo digo, se suspende las clases por altas temperaturas, no sé si dicen por calima. ¿Qué pasa? O sea, que eso es nuevo. Es nuevo. La situación es para suspender las clases. No sé, ¿qué opináis vosotras? Bueno, yo como madre que tiene a los hijos todavía en el colegio, quiero preguntarle a los políticos que han decidido que hoy ya se suspendían las clases porque estamos a 29, 30 grados. No ocurre lo mismo cuando nos vamos a países como Estados Unidos, donde a lo mejor nieva y los niños van al colegio con 3 metros de nieve, o en Galicia, cuando llueve y los niños van con lluvia a Galicia, al colegio, etcétera, etcétera. ¿Ustedes no tienen hijos? O sea, se piensan que los padres tenemos que organizarnos, hay matrimonios o parejas o madres o padres que trabajan, que de repente se encuentran con la noticia, porque estamos a 29 grados, pero ¿esto qué es? Aparte de que yo quiero hacer un inciso, porque estamos criando a unos niños que tienen miedo climático. O sea, yo tengo hijos que desde que soy madre, bueno, ahora resulta que si nos coge una tormenta el fin de semana, el ayuntamiento nos dice que lo mejor que podemos hacer es no salir de nuestras casas porque caen 4 gotas. Hoy se suspenden las clases porque resulta que estamos a 29 grados y claro, los niños, yo creo que ya está bien.
ya está bien, porque estamos criando a nuestros hijos con miedo a las temperaturas, con miedo a que llueva, con miedo a que haga viento, con miedo. Y no se puede vivir con miedo. Porque si criamos niños de 3, 4, 5, 10, 15 años que tienen miedo porque les han dicho que con 29 grados de temperatura es peligroso salir a la calle, y porque va a llover, que luego caen 4 gotas, es peligroso salir a la calle, cuando estos niños tengan 30, 40, 50, 60 años, serán adultos que se peguen todo el día metidos, encerrados en su casa. Pero eso es lo que quieren. Encierros climáticos. Eso es lo que quieren. Una juventud trastornada. ¿Pero estamos locos o qué? Débil, para poder hacer con ellas lo que quieran. Pero yo te pregunto, no pueden ir al colegio, pero los ancianos sí pueden estar en las residencias y los bebés pueden ir a las guarderías. ¿Somos tan pobres que no tenemos dinero para comprar ventiladores en las aulas? No, y además, ¿sabes por qué? Aparatos de aire acondicionado. Se ha llegado a una precariedad en la enseñanza pública tan alucinante. Bueno, he visto los pupitres. Que resulta que pupitres desvencijados. No se invierte en educación desde hace muchos años. Y cuando digo invertir es los edificios, igual que las casas, hay que habilitarlas, adecuarlas, cuidarlas, sobre todo porque son nuestros hijos menores de edad los que se pegan durante el tiempo escolar, desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3, 4 y hasta las 5 de la tarde. Y ahora me dices que ahora la culpa la tiene el clima, cuando realmente las clases son saunas. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, ni ventiladores, ni aires acondicionados, ni cuando están ocupadas casi prácticamente todo el año, porque los niños entran a las 9 y salen a las 3, 4, 5 de la tarde. ¿Os acordáis de cuando el gobierno de el Parlamento Canario compró 80 y tantos, no sé exactamente el número, ¿cuántos son parlamentarios? ¿80 son o...? A los sillones de piel. Sí, de piel, que cada sillón costaba... 1.800 euros. Por piel sillón, genuina. ¿no? 1.800 euros por Hay dinero, no hay ninguno vegano. hay dinero para eso, hay dinero para comprar un sillón de 1.800 euros por sillón, pero no hay dinero para que de una manera adecuada, con una financiación, como sea, para poner en los colegios, donde sea preciso, aire acondicionado o unos buenos ventiladores que también se puede poner y refrescan bastante. Es decir, al final, pero es que yo había oído que se esperaban temperaturas de 34 grados. A ver, 34 grados hemos tenido el verano aquí muchos días. Y 40. Y los niños se han ido a los parques Y y han ido Lanzarote. tal y han ido Imagínate tal. en Andalucía, con las temperaturas tan extremas que tienen desde mayo, que los niños desde mayo hasta julio no fuesen al colegio porque hace calor. Pero esta protección no será un Ensayo. sí, de aislamiento climático. ¿Vosotras Claro, os es que acordáis es el otro absurdo. día? ¿Os Es acordáis que el otro lo día? comentábamos con Alexis. Esto es una trama Pero, que o se sea, está empezando a ver claro. las Y patitas. además Pero- vamos a dejar a que los niños no vayan al cole porque hace calor, porque así vamos modulando esas mentes y van a entender que cuando llueve, hace frío o hace calor, Eso, mira, ¿os acordáis? Es peligroso, ¿Os eso acordáis el otro día en el casino cuando Sí. estuvo allí Girauta Sí. y estuvimos hablando allí, presentó su libro? ¿Os acordáis del detalle de Al Gore? ¿De quién? Al Gore, el que fue manipulador el que fue Ah, sí, vicepresidente, lo comentó, es verdad. vicepresidente de Estados Unidos Sí, sí, con, sí, sí. con Bill Clinton. Sí, sí. Bueno, él, ¿os acordáis que estuvo por todo el mundo, se hizo multimillonario, dando conferencias, vendiendo Sí. libros De algo de lo que no tenía ni documentales? idea, No, de lo que no tenía ni puñetera idea, además era una farsa, como sigue siéndolo. En aquella época se le llamaba calentamiento global. ¿Y qué se dijo qué recordamos allí? Que Al Gore manifestó a un Científico. especialista, creo recordar que era sueco, al que le pidió ayuda para atemorizar a la población, falsificando los datos, es decir, llevando las estadísticas al extremo del terror. Y entonces él dijo claramente que había que atemorizar a la población. Está preparado, sí. Entonces, la atemorización, eso que acabas de decir Sí. tú, es lo que se pretende, es atemorizar a la población. ¿Cómo se le atemoriza? Hablando de cifras apocalípticos, calores, vendavales, los ríos se van a Mira, mi madre me desprender, está ¿no? mandando mensajes. Cuidado con el sol, que te puede dar un desmayo. Mi madre está Claro. infartada porque estoy aquí y además hoy está corriendo aire. Sí, hace Pero fresquito. papá Estado cuida de ti. Sí, claro. Porque papá Estado te va a absorber todas tus neuronas y va a hacer de ti una piltrafa humana. Menos mal que somos, yo creo que el único programa de televisión sin pelos en la lengua, que a mí me han denunciado a mi página de Facebook, que me importa 3 pepinos, porque si no hago Facebook, hago otra cosa.
porque además tengo recursos suficientes para salir adelante, no como otros que tienen que vivir pegados a un silloncito pasándole la lengua por las botas de quien los patea. Y no nos vamos a callar, por lo menos yo, porque para mí es importante que mi hija sea una guerrera y que mis nietos tengan futuro, así que no les queda nada. Fíjate lo aterrorizados que están mis hijos, que el mayor se ha ido a la playa con Imagínate. un grupo de amigos, o sea, imagínate. Pero no vas a clase. Pero no va, además él decía, mamá, porque claro, yo cuando vi la noticia se las envié, y cuando llega a casa me dice, mamá, que mañana no hay cole porque dicen que hace calor. Dice, hombre, si mi hijo tiene 15 años, dice, o 16. Dice, mamá, pero es que qué calor, si esto es normal. De hecho, él ayer por la tarde tenía deporte y fue al colegio. Dice, ¿qué hago, mamá? Digo, tú vete al cole, que si hace calor ya serás tú mayor y suficientemente responsable para decirle a tu profesor que mira, que con este calor no vamos a hacer deporte al aire libre, pero no, y en cualquier caso, ya ves tú, el colegio fue totalmente prudente. Y en África entonces los colegios los cerrarían todo el año. Agenda 2030. Pero es que, como dice Norma, nos tratan, pretenden que seamos cortitos de mente o que nos asustemos. Porque pero fijaros una cosa, esto es un problema que no es tal problema, porque esto hay una parte enorme de falsedad y de atemorización de la población, El otro día hablaban en un programa ayer lo escuchaba en un programa de las temperaturas en las carreras de automovilística de Fórmula 1, donde han ido a las temperaturas en los años 50 con Fangio, temperaturas de 40 y pico grados, en el año 80 y tantos temperaturas de 32, 33 grados, y porque ha habido ahora en Qatar, creo que fue en Qatar, temperaturas muy altas. Claro, lo que no se puede hacer es en un desierto un mundial de Fórmula 1, no lo hagas en un desierto, te lo pagan muy bien y los pilotos casi se asfixian dentro de los coches. Pero esto es otro tema. Pero sin embargo, los políticos que tenemos, que nos están engañando, no se ocupan de lo que está pasando, por ejemplo, en el Hierro, con la prevención de evitar lo que está pasando en el Hierro. Tú tienes noticias de la invasión, de inmigración ilegal. Sí, tengo familia herreña y se asustan porque son gente mayor que viven en pueblitos con sus fincas de autoconsumo y todo, y claro, y ver que llegan de una sola tanda 300, después 200, total que ya hay 2000 personas, que hay casi más inmigrantes que gente reña y que no se sostiene, que no los pueden mantener, pero tampoco los pueden echar, porque parece ser que si no los recoges puedes tener problemas. Entonces ahí también habrá que llegar a una negociación, porque el Hierro no se sostiene. El Hierro tiene, me parece que unos 8.000 habitantes, me parece. No sé si no exactamente, pero... Sí, creo que está en torno a 8.000 habitantes. No sé si 8.000 o 12.000, no lo sé, la verdad es que lo podía haber visto y no... Alexi, ¿eres tan amable y busca, mira a ver los habitantes que tiene el Hierro? 11.100, ¿no? Yo decía, o 12.000, 11.000 habitantes. Ahora mismo hay 2.000, tengo entendido que hay 2.000 inmigrantes subsaharianos del África Negra, todos jóvenes con edad militar, allí en una situación en la que están incómodos. No han llegado mujeres ni niños solamente, y además gente atlética. Sí, ¿Sabes? claro. Que ha sobrevivido de llegar en patera más o menos en buen estado, hombre. A mí me parece un peligro. Pero ¿tú te crees que salen que salen de África en patera y se hacen todo el recorrido en patera? No, yo creo que hay esas una pateras barca nodriza. Efectivamente, son pero remolcadas hasta llegar a cuando llegan al Hierro, si todos sabemos un poquito de geografía, han pasado La Graciosa, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, y de repente llegan a la isla del Hierro. O sea, pasan incluso hasta por La Gomera, pero... Sí, es una cosa muy extraña. Yo también son islas menores, claro. Pero es que yo también lo he pensado, pero ¿cómo llegan hasta el Hierro? ¿Qué hacen? Rodean todo. O sea, la verdad es que no sé exactamente. Y que en ninguna isla lo vean o los radores los detecten, porque claro, no es que sea una patera, es que venga a llegar pateras. Vas a pescar y te coges un atún que no te corresponde en las aguas, y se monta un lío y resulta que no ves llegar las pateras. Por eso es que me parece, de todas formas, mira, a Gibraltar no llegan pateras. Pues será porque nos dan ayuda. No, por eso te digo, ¿cuál es la diferencia? Igual deberíamos empezar a actuar como actúan los Gran Bretaña, como actúan los ingleses con el tema de Gibraltar, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el gobierno canario tiene que tener la prioridad de nosotros, de los canarios. O sea, ¿qué va a pasar como en Italia? Esto realmente es un problema del gobierno nacional. Si el gobierno nacional no hace nada... que no va a hacer nada. Claro, pero
Pero mira, perdona que te interrumpa, cuando Meloni ya Italia tuvo el problema acuciante de Lampedusa, que fue Ursula von der Leyen a hablar allí y le dijo que no había problema, que todo lo que llegase, todos los inmigrantes ilegales, pobrecitos que llegasen, pues nada, se repartían por Europa. O sea, Meloni se despidió de Úrsula y dijo, no, esto ni los vas a repartir porque Alemania no los quiere tampoco, ni nada, esto no es solución. ¿Qué hizo Meloni? Ha dicho que cada inmigrante ilegal que llegue tiene que venir con 5.000 euros para poderse mantener hasta que le regularizan los papeles. ¿Qué pasa? Que no han llegado. Y casualmente se frena la inmigración ilegal a mansalva en Italia por Lampedusa y empiezan a llegar aquí en el Hierro, porque es una concatenación. Pero Marlaska dice que estaba totalmente controlada la inmigración, pero es que porque Clavijo estaba pidiendo explicaciones y ayuda al gobierno central y Marlaska leo ayer unos titulares y es que está todo controlado. Pero ¿está controlado el qué? De todas formas, a mí me hace yo vi hoy esas declaraciones. Marlaska que vive en Australia. Del presidente de nuestra comunidad autónoma de Clavijo, y yo creo que está muy bien bajar la cabecita y decir que la culpa la tiene el gobierno central, pero si ves que el gobierno central no te hace caso y te siguen llegando y ya está perjudicando a la propia sociedad que vivimos aquí en Canarias, yo creo que es el momento de dar el paso al frente. Búscate cualquier excusa, como lo hace el gobierno central para cuando quiera hacer lo que le da la gana y que es ilegal, cambiar los términos. Pues, efectivamente, y empieza busca palabrería y lucha por tu gente. Efectivamente. Mira, es que yo creo que hace falta sangre en esta tierra. La manera... Ojo, que a mí me da mucha pena el tema porque la manera... inmigración ilegal, no, claro, sí. hombre. A mí no me da pena. A mí no me da pena. Y no me da pena. No, yo estoy de verdad, de las palabras no me da pena, porque a mí me da pena esos negritos, esas familias que en África, en ciertos lugares donde hay guerras, en ciertos lugares donde se está masacrando, por ejemplo, a los cristianos en Nigeria, y esos poblados que están dejados de la mano de Dios, donde las guerrillas de las zonas o grupos como Boko Haram están digamos que secuestrando a niñas, vendiéndolas y asesinando a seres indefensos. Eso sí me da mucha pena, porque lo que está llegando aquí viene de dudosa procedencia. Los marroquíes y argelinos que están llegando aquí vienen en sus lanchas con los móviles y haciéndose fotos en las lanchas neumáticas con motor. Y no vienen para integrarse, ¿eh? No. Y entonces, hemos llegado... España tiene una armada que está metida en los puertos. Y ya es hora de que la armada vigile nuestras costas e impida que vengan ilegales a España y entren como Pedro por su casa, porque es una ilegalidad. Y como es una ilegalidad, el Estado tiene que poner en contra de esa ilegalidad todos sus medios, porque no son refugiados de ninguna guerra, son inmigración ilegal, que llega a España gente joven en edad militar, en su mayor parte, que es verdad, gente joven que está delinquiendo en un porcentaje peligrosísimo y que no se integra. ¿Y qué está pasando en Europa? Está pasando en Europa que ya Inglaterra, el Reino Unido, en boca de la ministra de Interior, ha dicho que la multiculturalidad ha fallado, ha errado. Macron ya no sabe qué hacer con los problemas que tiene allí. Ha sacado a los militares a la calle. Suecia es un estado fallido. Francia, y así sucesivamente. Francia con Macron. Espérate, que Francia está llena de chinches. Que tienen una epidemia de chinches, tú imagínate. Que era la ciudad del glamour. Sí. Y el país del glamour, de la moda, de todas las firmas. Y ahora está lleno de chinches. Sí, la verdad es que ¿dónde vamos a llegar? De todas formas, está muy bien todo este discurso de que hay que parar el tema de la inmigración ilegal, pero creo que hay otras vías también que se pueden realizar a la misma vez, como es de hablar claro sobre las potencias como Francia o como Inglaterra o como Estados Unidos que están expoliando África, porque lo que no se entiende es que un continente tan rico como África, en diamantes, en gas natural, en petróleo, en coltán, lo que hace para las baterías de los teléfonos móviles, de los coches eléctricos, o sea, es un continente muy rico y resulta que no salen de la miseria. Pero eso está todo no es un problema solo de... Claro. Pero me refiero, en vez de desbordar la capacidad que tenemos aquí de recibir a toda esta gente, ¿por qué no ponemos el foco en solucionar los problemas que tienen en los países? Porque además nadie quiere abandonar su país. Entonces, ayúdalos, pero en su país de origen. ¿Por qué? Porque evitas que emigren, porque para todos es desagradable, porque al fin y al cabo, al final se juegan la vida
vida y las vidas importan, pero además llénate la boca con hechos que se puedan constatar, es decir, ayúdalos en sus países de origen y deja de decir y de realizar políticas que están destrozando España, están destrozando Europa, porque ya no se puede más. De hecho, ya están empezando a caer muchos estados, muchos países europeos han dicho que ya no pueden más. Entonces, como vemos qué es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo, pues esas ayudas prohíbeles ya la llegada o de alguna manera soluciona los problemas que tienen ellos en los países de origen. Y la seguridad de la mujer, claro, que también bueno, es que la mujer no vale nada y yo ya tengo miedo de ir a caminar por la noche con mi hija, mi libertad está coartada, yo no tengo por qué estar pasando todas esas penurias, mi vida ya no es como antes. No. África, decía antes Sandra que Europa ha expoliado a África, eso es cierto. Europa no, algunos países europeos, porque también Estados Unidos ha expoliado a África, pero ha expoliado a Alemania, Francia, Inglaterra, Francia, pero lo cierto es que para ese expolio ha habido colaboración desde dentro, es decir, porque África ha tenido una enorme cantidad de gobernantes corruptos que han favorecido eso. Claro. Ahora hay una reacción y ¿qué pasa? Que ha llegado China y después Rusia y han cambiado las tornas y están aprovechando también los recursos naturales de África, pero llegando a acuerdos con los países diferentes, es decir, están haciendo carreteras, están haciendo líneas de ferrocarril, están haciendo puertos, etcétera, y están llegando a acuerdos que son diferentes. Pero esa es una realidad, pero el problema no es ese, el problema de la inmigración que viene aquí es porque el efecto llamada ha sido brutal estos años. Claro, por eso digo que hay que cambiar las políticas de inmigración. Pero no se supone que hay que apuñalarlos a todos nada más llegar. Pero nadie está diciendo pero están eso, las devoluciones en caliente, por ejemplo. O sea, y de todas formas, cuando no puedes, con los convenios del gobierno por eso hay que cambiar las políticas. Y si el gobierno central no quiere cambiar las políticas y es un problema acuciante y urgente en Canarias, pues el presidente de nuestra comunidad, en vez de rasgarse las vestiduras y decir que es que Sánchez no lo escucha, porque al final es Sánchez, pues empezar a actuar él como actúa Sánchez. Es decir, si tú no me ayudas, como Víctor Orbán en Hungría, o sea, no, yo no voy a admitir una inmigración ilegal porque primero tengo un compromiso con mis ciudadanos, mi gente, claro. Con mi gente. Entonces yo no voy a quedar bien contigo para hundir a mi gente. Mi compromiso, a mí me votó mi gente. Pues Clavijo tiene que tener claro que si ha llegado a ser presidente de la comunidad es porque la población canaria en su mayoría ha confiado en él. Sí. Entonces que no nos... Además, mira, yo estoy cansada ya de la incompetencia de los políticos porque todos son víctimas. Porque nunca piden perdón por sus malas políticas, por los fallos cometidos y además siempre la culpa es del otro. Yo creo que estamos en el siglo XXI, que estamos todos ya muy escarmentados como para tragar con esa rueda de molino. No hay manera, es lo del incendio. El incendio ya tuvimos un desastre en agosto brutal, ¿vale? Ustedes no se acuerdan que nada más terminar el incendio de agosto salió un artículo así de grande que llamaba, comprado por el gobierno de Canarias o por el Cabildo, el milagro de Tenerife. Y ahora en septiembre en octubre tenemos otra vez que según ellos ha vuelto a activarse el incendio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un milagro haberlo apagado? Y anunciando a doble página que tendremos que asumir que para subir al Teide, al Parque Nacional del Teide, habrá que pagar una tasa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero han pedido perdón las autoridades en la incompetencia de los incendios. Pero no piden perdón porque no asumen la incompetencia. Es que claro, porque no lo asumen. O sea, no asumen que han sido incompetentes. Pero si es yo no quiero que pidan perdón, yo lo que quiero es que lo hagan bien. No puedes pedir perdón porque estás metido en algo que vas a desarrollar. Por supuesto, eso es el principal... Los mismos que permitieron que la isla, 22.000 campos de fútbol ardiesen, son los mismos que tenemos ahora sofocando este nuevo incendio. Pues esa falta de información trae muchas cosas. El gobierno de Canarias firmó para 2023 con la empresa eléctrica Naturgy un total de 84 obras para instalar en las islas, en la isla de Tenerife, entre otras, por valor de 84 millones de euros, placas fotovoltaicas, extensiones de placas fotovoltaicas y molinos de viento. En las zonas quemadas. Aerogeneradores. Entonces yo digo una cosa, las zonas que se han quemado tienen que ser primero respetadas y regeneradas en la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible, donde haya que plantar, en fin, las medidas necesarias para que esas zonas recuperen lo que fueron en el tiempo, en fin, el tiempo natural que sea preciso.
Pero desde luego lo que no puede ser es que en esa zona, en ninguna de esas zonas, se vaya a montar o molinos de viento, porque dicen, no, es que aquí no hay viento. Sí, pero el contrato con Naturgy y con otras está también firmado para placas de energía solar. Y eso hay que impedirlo como sea. No podemos permitir que Canarias, que Tenerife, se convierta en un lugar ¿Qué día es hoy, al que no Jesús? puedes ir a pasear. 10, creo, ¿no? Hoy es 10, 11. Hoy es 11. Apunten, 11 de octubre, lo que estamos diciendo en el programa. A ver qué es lo que van a hacer con las zonas quemadas. Apunten. No podemos permitir que se sigan cerrando veredas de paseo de toda la vida donde la gente iba a pasear y hacer caminatas por el monte los sábados y los domingos. Y están cerrándolas una y otra. No podemos permitir que pretendan que paguemos para ir al Parque Nacional de Teide como si estuviéramos en Canarias, fuera del tamaño de Australia, donde tienes 1000 lugares donde ir. Aquí estamos en un territorio muy acotado, muy pequeño. Esto de estar cerrando caminos porque por los motivos que sea, no puede ser. No puede ser. Y esto vamos a vigilarlo. Hay mucha gente que va a vigilar esto. Lo vamos a vigilar. Volvemos en 2 minutos. Bueno, estamos de vuelta Desde la Recoba, el cielo por Montera, en el patio central del mercado de Nuestra Señora de África, en un día azulado. Hoy parece ser que no nos han fumigado, es decir, la atmósfera se supone que está menos envenenada que en otras ocasiones. Hace una temperatura de verano y los colegios se han cerrado por el capricho, porque no lo entiendo, de unos señores que deciden estas cosas. Un montón de padres de familia, madres de familia, han tenido que hacer virguerías para poder ocuparse de sus hijos, porque trabajan, porque tienen, digamos, responsabilidades profesionales, y bueno, pues porque alguien está sumado a la atemorización a la población a cuento del apocalíptico cambio climático, pues entonces venga, estas maniobras están geniales para atemorizar a la población, porque no se está justificando, no se justifica de ninguna manera que hoy los niños no hayan ido al colegio por la temperatura ni por la atmósfera que haya o lo que sea. Bien, antes de irnos a publicidad, les estaba diciendo que vamos a vigilar muchos aquí en Tenerife, en Canarias en general, pero aquí en Tenerife en particular, vamos a vigilar mucho qué se hace con las tierras de los montes tinerfeños que se han quemado, 22.000 campos de fútbol, 15.000 hectáreas en una atacada, y después no sé cuántos en estos días después de un rebrote por una negligencia absoluta del gobierno que tenemos, porque no lo encuentro no le encuentro otra explicación, sinceramente, no lo encuentro. Y decimos que vamos a vigilar qué se hace con esos montinos. Estaba apuntando ahora mismo en el descanso, que lo ha mirado ahora mismo en las noticias Alexis, nuestro técnico, que en Granada, en un lugar donde había un incendio, se llama Guájeres, en Granada, se provocó un incendio, esto no sé exactamente en qué fecha, y la Junta de Andalucía ha expropiado esos terrenos quemados para montar allí un parque eólico, un parque de molinos de viento, de aerogeneradores. ¿Ustedes ven lo que se cuece detrás de todo esto? ¿Ustedes ven el negoción que hay eliminando agricultura y ganadería española y europea, y aquí en Canarias, ganadería y agricultura en Canarias, que deja de producir producto para venderlo aquí en Canarias y en Europa, y para que ese producto se produzca en África, particularmente en Marruecos, a costa de nuestros ganaderos y nuestros agricultores, porque esas tierras de cultivo y esos campos se van a llenar de molinos de viento y llenar de placas fotovoltaicas. Ese es el negocio brutal, del que no tengo por qué dudar de que muchas autoridades políticas se van a lucrar, porque es lo que se viene haciendo. Entonces, claro, vamos a estar muy alertas. ¿Cómo se llama la sustancia con la que fumigan? Que mucha gente me escribe. Yoduro de plata. Vale, porque los efectos que tiene esto, yo por ejemplo estoy padeciendo muchísimo. Y también dicen que hay grafeno, ¿eh? Y también dice que hay partículas de grafeno también.
También, tú decías que tenías los ojos fatales. Nada, por la mañana amanezco con los ojos totalmente pegados y como con un pus, no sé, una cosa muy rara, y toda la visión borrosa. Sí. Sí. Pues no podemos permitir ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que que pase esto aquí en Tenerife. nunca antes la sociedad en general había sufrido el despropósito que supone tener una casta política tan ignorante, Que la política antes tan no era así. barriobajera, tan cutre, porque hablando de Granada, el 6 de octubre tuvo lugar allí una cumbre informal sobre las prioridades estratégicas de Europa, con la que está cayendo en Europa, donde ya mucha gente está muriéndose de hambre prácticamente, con los problemas acuciantes que tenemos. Era como un medieval. Mi padre es de Granada, tengo toda la familia allí, tengo muchos amigos en Granada, y me comentaban que se había hablado para esta cumbre de todos los jerarcas, ¿sabes? Los altos políticos dignatarios de europeos, pues se blindó la ciudad de Granada con policía, con militares, etcétera, etcétera, y que dicen que el escenario era dantesco porque parecía la época medieval, donde los señores medievales iban en coches blindados y se reunían protegidos por la policía, por la caballería en aquella época, etcétera, etcétera. Y además se les dio una cena, con no me acuerdo el nombre del chef, pero ¿Y comieron insectos? 1.700 euros por cubierto. Pues no comieron insectos. 1.700 euros por cubierto. ¿Y qué se comieron? Eso es un despilfarro. Vamos a ver, tú decías ahora unos políticos, y yo digo un pueblo. Yo digo un pueblo sumiso. Porque el pueblo europeo es el pueblo más sumiso del globo terráqueo. Menú por persona, 1.700 euros. Cuando estamos en España, ¿cómo estamos? Que de eso si lo no hay un menú que cueste eso. Si eso lo organizó España, lo pagó España, lo pagamos nosotros. Está en las noticias, cualquier persona que se meta en Google y ponga el periódico. Se come baratísimo porque por una bebida te ponen la tapa. Y yo te garantizo que tengo amigos allí que son magistrados y que son abogados, etcétera, etcétera, y médicos, y estaban indignados. Estoy hablándote de gente con un poder adquisitivo importante y estaban alucinando, y además han colgado críticas en redes sociales diciendo, pero esto ¿qué es? ¿Qué despropósito? Por eso decía yo antes, estamos sufriendo una casta política. Y después no hay ventiladores. Y ahora yo os pregunto a las dos y decidme vuestra opinión. Una casta política que elige el pueblo y una y otra vez, y que además el pueblo no es capaz, a la que el pueblo no se enfrenta ni que lo maten. O sea, no, porque ahora deja que termine. Sí. Y yo digo una cosa, se hacen manifestaciones como la que se hizo el otro día aquí en Tenerife para protestar por cómo se está acabando con el campo en Tenerife, con la ganadería, etcétera, por el incendio y demás. En la península se ha hecho en otro montón de lugares. Y yo digo una cosa, la gente no reacciona. No. Porque yo no veo no sé, a gente afectada directamente delante del Cabildo de Tenerife, por ejemplo, para protestar por las medidas que el Cabildo impone administrativas y demás a nuestros ganaderos, por ejemplo. Yo no veo a la gente levantarse. Sí, tienes razón, porque en la manifestación a la que fuimos deberían de haber estado allí agricultores, ganaderos, gente afectada directamente. Y el pueblo entero, hombre. ¿Sabes el problema? Que la maquinaria política ha absorbido todo, es tremendamente corrupta, y mucha gente tiene miedo. Gente que vive de subvenciones, gente que está asfixiada y está esperando la ayuda del gobierno, del Cabildo. Entonces dicen, Dios mío, o como o me manifiesto. Y claro, tengo una familia detrás, y hay que ser comprensivos con este tipo de gente, porque yo estoy convencida que si tuvieran libertad, estarían allí en la manifestación. Y menos mal que suben vídeos a las redes. Claro, efectivamente. Porque si no nos enterábamos de nada. Y hay que tener en cuenta que existe en las sociedades palpable el miedo de muchísima gente. Pero y no podemos exigirle a la gente que actúe como nosotros pensamos que es la manera correcta, porque hay que tener en cuenta que, como digo, mucha gente vive, igual que hay mucho funcionario inútil que no sirve para nada, porque es una manera de la época de elecciones garantizarte un voto. Lo mismo hay gente que necesita, la gente del campo está pasándolo muy mal. Pero no es la gente del Entonces, campo solo, esas subvenciones, Sandra, las necesitan para vivir. ¿Por qué? Porque tienen su negocio, porque tienen su ganado, porque cada vez los están asfixiando más, y entonces dice, vamos a ver, como yo me manifieste y me vea el politicucho de turno, me va a cortar el grifo, y tengo una familia y tengo que mantener un negocio. Pero en La Palma no recibieron subvenciones y no se... Pero es que los palmeros... En La Palma... Perdona, Alexis, los palmeros, cada vez que fue Sánchez 7 veces a La Palma y 7 veces fueron aplaudibles. A ver, en La Palma, es que lo que no puede ser, en La Palma tenemos un ejemplo muy claro de
de la falta de actividad, de protesta, de manifestación. Cuando digo manifestación, no solamente hablo de la física, hablo de la acción diaria. Pues yo sí lo veo, que la gente está despertando y la gente cada vez es más crítica y la gente se atreve cada vez más a dar su opinión. Es un proceso lento porque la maquinaria del gobierno es que se ha colado en todos lados. En las redes, por ejemplo, yo veo lo de Granada, el comentario de Granada, te estoy hablando que es un abogado con un despacho, un bufete de abogados en Granada y no es cualquier persona. Y yo lo leí y dije, ole. Y él mismo criticaba que esto parecía de la época medieval donde blindan las calles. Salen imágenes de eso, ¿verdad? Y además, ¿sabes lo que pasa? Que creemos que la gente no protesta porque los medios de comunicación no nos lo van a enseñar. Pero más de media Europa está en pie y se manifiesta y tiene problemas porque los gobiernos intentan a la gente que se manifiesta, pero eso no lo vamos a ver en la tele. Pero entonces hay que invitar a la gente a que tenga Telegram y a que tenga otros medios de adquirir información antes de forjarse una opinión, porque no es solamente el discurso único que vemos en la tele, que por supuesto cada vez la gente ve menos tele, eso también es muy significativo. O sea, la gente, ya hay mucha gente que dice, yo, el telediario, no lo veo. Porque es que además, yo me enfermo cada vez. Entonces sí que está habiendo un movimiento, que no es lo rápido que nos gustaría que fuese, vale, pero sí, la gente y cada vez pero más. Pero el tema es complicado, Claro, la es que gente, es un tema, la ¿sabes? gente, son cosas complicadas. Hay una parte mayoritaria de la población que sigue manteniendo. Pues yo lo testo cada día con la gente que hablo, cada día, que sigue manteniendo que no, la inmigración, no, pero es que tienen que venir porque los pobrecitos, y tiene una visión idealizada de la realidad. De la foto que muestra la mayor parte de la gente vive en un mundo paralelo. Claro, pero no en un mundo paralelo. Vamos a ver. Pero ¿me vas a dejar que hable? Si no somos todos iguales. Pero deja que exponga, Sandra. Es que eres un poco rudo. No soy rudo, es la realidad. Es la realidad, porque yo lo veo cada día. Yo hablo todos los días con muchísima gente y a mí se me cae el alma al suelo, de verdad, se me cae el alma a los pies cuando trata ciertos temas y, por ejemplo, la gente, dice, hay un problema de fumigación, la temperatura sube porque quieren que suba, no está lloviendo porque rompen frentes de lluvia, y tú tratas de explicarlo y yo me encuentro con un porcentaje enorme, elevadísimo, de que no quieren que le digas nada de eso. No, eso no puede ser. No, pero no me hables de eso porque yo no quiero preocuparme. Eso abunda. Miedo. Pues claro que es miedo. Claro. Pues entonces tenemos que ser comprensivos con ese tipo de personas y saber que no van a reaccionar ante un determinado evento a la misma velocidad que nosotros. Igual que no todo el mundo, lo siento, pero tiene el mismo nivel de inteligencia. Hombre, eso ya lo sabemos. El mismo nivel de curiosidad. Ni entonces no podemos pretender que la gente, porque no han reaccionado, no, es que cada uno lleva su proceso y su nivel evolutivo. Y como decía el chiste, no estamos todos en el mismo juego, pero no estamos todos al mismo nivel. Entonces hay que ser un poco comprensivos. Que están despertando, yo es que cada persona que despierta lo valoro como ¿sabes? Es un regalo para la comunidad mundial, pero hay que esperar un poquito. Y sí, la gente se está levantando, porque tú mismo decías que el otro día en la manifestación no había mucha gente, pero que había. Sí, al final sí había gente. Entonces significa que hay que darle un margen de confianza a que el mundo yo creo que, y además no es lo que nos dicen, es lo que tenemos que ver alrededor y no son las noticias, no es el discurso único, porque la gente... La esperanza, sí. Digamos que el espíritu de tener eso, esperanza, y de pensar que avanzamos, eso no hay que perderlo. Claro. En eso estamos de acuerdo. Pero yo estoy siendo analítico. Yo estoy siendo no rudo, sino analítico. ¿Y por qué soy analítico y soy pragmático? Pues porque lo cierto es que, por ejemplo, hemos tenido unas elecciones con el presidente de gobierno más psicópata y traidor a una nación en Europa, en el mundo entero, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, y le han votado 11 millones, no sé si 11 o 9 creo, o 10 millones de personas. Dice, yo entiendo que no votes porque no sabes a quién votar. ¿Cuántos millones de funcionarios hay en España? 7. ¿Qué dice? 7, 1,5 millones, mujer. 1,5 millones. Si fueran 7... Pero la mitad de los votos a lo mejor fueron inmigrantes. Pero yo conozco un montón de funcionarios que no han votado a Sánchez. 1,5 millones de funcionarios. Bueno, eso es lo que te dicen, pero cuando tu sueldo depende de lo que te pague el gobierno, yo qué quieres que... Y más si tienes hijos, familia y... Pero los funcionarios han existido toda la vida y no porque esté pero no Pedro tal Sánchez... no tal cantidad como la que estamos... Sí, pero hombre, ahora. A ver, el funcionarios es desde el señor que está en una oficina en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a los bomberos... A los que ves a las 12 del mediodía desayunando en una cafetería en horario laboral. Pero las Fuerzas Armadas, la Armada Española,
los profesores de colegio, que sí, que hay muchos tipos de funcionariado la sanidad, distintos y muchos grados dentro del funcionariado. No pero todos van si a a mí decir, me paga el gobierno, pues yo voto al gobierno. De hecho, hace poco se aprobó un 0,5 más de subida salarial con la que está cayendo en España a los funcionarios. ¿Me que tú votes a un psicópata que sabes que te está llevando a la ruina, que sabes que va a negociar con etarras, los etarras de Bildu y con los separatistas catalanes, uno de los cuales, Puigdemont, es un tío que está fugado de la justicia española? Y tú crees que eso moralmente digamos que es justificable. Yo no, de ninguna manera. Ahí. Lo único que te digo es que todos en España votamos. Los 48 millones de habitantes, a partir de la mayoría de edad, tienen el derecho innato, o sea, pero ¿para qué votas si después pactan entre ellos? Lo que pasa es que da igual el tipo de gobierno que haya. Si es de derechas, podía haber cambiado el sistema electoral, que no lo han cambiado. Si es de izquierda, también tuvieron mayoría en su momento y lo podían haber cambiado. Entonces ahora vienen a rasgarse las vestiduras y a decir que mal está todo. No. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar la mentalidad de la gente? Esa es la cuestión, ¿sabes? O sea, podemos estar divagando y discutiendo sobre el tema del que estamos ahora mismo, pero realmente la pregunta sería, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar a cambiar mentalidades? Claro, porque si partimos de la base de que lo van a seguir votando, ¿se podrá hacer algo? La primera es lo que hacemos en este programa, que es informar de cosas con una claridad de la que no se informa en ningún lugar. Vamos, en muy poquitos lugares se habla de las consecuencias de la Agenda 2030, por ejemplo, de la eliminación de nuestros campos y nuestros montes, como aquí estamos hablando. Pero es que esto va a pasos agigantados. O nos despertamos o ya estamos dentro. Pero mira, el otro día el programa de Iker Jiménez, sí, el de Horizonte, que trató el tema de la Agenda 2030, sí. Él mismo directamente en el programa decía, mi madre, todo el mundo en contra. Y claro, yo dije, voy a hacer un programa de esto. Y cuando la gente se enteró que iba a hacer un programa de la Agenda 2030, todo el mundo me decía, es la agenda de no tendrás nada y serás feliz, etcétera, etcétera. Y además estuvo el general o coronel Bolaños, el médico el que forense, o sea, y alucinás con los testimonios y además con qué sensatez hablaban y sabe, o sea, que sí que hay gente que está despierta. Hombre, y sí que hay gente que está despertándose, ¿vale? Por supuesto, y aquí los hemos tenido, pero un montón, claro. Pero es que no estamos hablando de la gente que está despierta. Claro, claro que existe, por supuesto. Si no, ya estaríamos todos como en China. Aquí con un chip para pasar y pagar el metro, etcétera, ¿no? No. Pero el problema que a mí me preocupa es el porcentaje de gente que no se despierta ni que le pega con, que esto es una isla, ni que le metes un cacharro de agua fría por la cabeza. Pero eso es, mira, yo el otro día hablaba de eso con una persona con mucha experiencia y al final llegábamos a la conclusión, se van a autoeliminar ellos solos, porque serán los que no salgan a la calle cuando haga calor, los que entenderán que hay que comer carne sintética y entonces aquello va en su organismo a tener... Entonces al final, lo que estamos viviendo desde mi punto de vista, es una batalla intelectual y de inteligencia. Es decir, esto ya no es una guerra de tiros, disparos, bombas nucleares. Esto tiene que ver más con el sentido del ser humano, con su inteligencia y la autoestima y valoración que tenemos. Y la supervivencia. Esta no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? Se va a hacer una selección natural en la que el factor fundamental será el nivel de inteligencia y de adaptación que tengas tú a lo que está sucediendo. Claro, entonces estamos entrando en la teoría malthusiana, que es la que pretende el Foro Económico Mundial a través de la Agenda 2030. Es acabar con una parte de la población. Sí, pero es que vamos a ver irremediablemente... Reducir la población. Irremediablemente, vamos a ver, irremediablemente, nos guste o no nos guste, los unicornios rosas no existen, ¿vale? Y además todos vamos a morir, antes o después. Es decir, el que nace ya sabe que va a morir. Entonces, eso de que somos inmortales, entonces me da igual la teoría que sea, pero obviamente quizás nosotros estemos más preparados para lo que nos viene y tengamos más recursos que otra persona que esté aterrorizada y atemorizada. Que digo yo que ese tipo, esto será la selección natural del siglo XXI. Vivir con miedo pero no es yo vivir. Ya no puedo, tú no convence a una persona que está que no quiere entrar ahí, como decía, no, es que yo no quiero saber nada. Pues el hecho de no saber nada del tema te va a conllevar y acarrear que a lo mejor vas a tener que estar viviendo en tu casa porque te va a dar miedo, ese miedo se lo vas a transmitir a tus hijos y vas a crear adultos inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no va a ser cuando tú cuando tú decidas no salir de tu casa porque te da miedo y lo decides de forma voluntaria. El problema es cuando te obliguen
Y pero que cuando no te van digan, a poder, mira cómo cuando está digan, Europa, no sí, van a poder obligar pero a sí, nadie, vamos a la ver, gente está en contra de la a mí Agenda me parece, 2030. insisto, me parece Yo maravilloso creo que todavía lo la de la gente no sabe lucha, mucho lo que es. me parece, y yo me uno a ella, la lucha en contra de todo esto con la esperanza de que no nos van a vencer. Estoy, No, yo estoy creo de que acuerdo, no. pero estamos analizando una cosa, no estamos viendo la posibilidad de que el futuro sea de una manera o de otra. Y estamos analizando una circunstancia, y es que el objetivo es ese, un objetivo que no es... y está escrito, desde 1975 lo escribió Kissinger en 1975 o en el 74 en el informe Kissinger, se llama informe Kissinger, y allí se habla de que hay que bajar la población mundial. Y el Foro Económico Mundial, Y acabar con los Klaus ancianos, Schwab lo ha dicho. gastan mucho. Klaus Schwab, el presidente y fundador del Fondo Económico Mundial, lo ha dicho en varias conferencias. De todas formas, a mí Hay que entonces me reducir parece la población una mundial. observación irónica. Entonces a mí esta élite que nos quiere controlar no me parece nada inteligente porque nos dice lo que nos va a hacer. Claro, es que eso es otro tema, programa que es bastante mi incomprensible. programa es que viene aquí que dice que voy a acabar con el 30%, 40% de la población mundial. Y además te lo digo, voy a acabar contigo y voy a acabar con tus No hijos. tendrás nada y serás feliz. Pero tú sabes cómo están acabando. Y ya están acabando. No es un tema porque nos van a... No, porque lo voy a decir sin que me pueda, sin que me pueda cortar después en YouTube. Mira, están acabando creando una enorme cantidad de gente Enferma. totalmente enferma, que eliminando un porcentaje importante de testosterona en el hombre, Sí. haciendo que el esperma en los vale. hombres no tengan tan poca cantidad que son imposibles de crear vida, de engendrar, no hay manera. Eso por un lado, pero por otro lado, reduciendo a la población a través de un aborto a la carta, a lo bestia, haciendo de una manera criminal, haciendo también que adolescentes ingenuos y sin formación y sin nada decidan cambiarse de sexo y entran ¿cómo se llama esto? En un proceso de hormonación y de operaciones, digamos, de amputar parte de su cuerpo, una cosa terrible, terrible, terrible. Y tú empiezas a sumar todo eso, y por ahí empieza a perder población. Y cuidadito Ahora, con lo que hablan, ¿sabes lo que lo que no han calculado? que van a quedar los resistentes. No, que Sí, bueno, también claro, es que que se me va a encanta. quedar Europa, que tiene ya 50 millones de musulmanes, 50 millones. Sí, Europa tienen todo, unos 50 Como millones. se rebelen, te voy a contar yo. y que ellos tienen, las familias musulmanas Muchos tienen hijos. 5 o 6 hijos. Lo dijo Gaddafi, lo dijo en un discurso, Sí. que Europa será conquistada por el Islam a través del vientre de nuestras mujeres. Claro. Y lo dijo también, no recuerdo, un presidente de Egipto en la sede de Naciones Unidas en el 66, me parece, estamos hablando hace muchos años, el presidente de Egipto en aquel momento, no recuerdo el nombre, una cosa parecida. El Islam ganará Europa a través, no sé si Occidente, creo que Europa, a través de los vientres de nuestras mujeres. Y eso lo están consiguiendo. Mientras tanto, nosotros no tenemos hijos en Pero a Europa, mí me refiero. tampoco me cabe en la cabeza que estén aquí, que estemos apoyando y tengamos lo de las leyes LGTBIQ+, y resulta que tenemos 50 o 60 millones de inmigrantes ¿Perdón? musulmanes en Europa que son anti-LGTBIQ+, Es LGTBIQ+, que es una vitamina. queer y más. Sí. Pero eso es una cosa... Claro, son ciento y pico tipos de género. muy complicada Entonces de ahí se va, comprender. mira, de hecho en Estados Unidos ya ha habido enfrentamientos de padres musulmanes en escuelas que niegan que a Claro, sus que hijos se vayan les con la se bandera les- tricolor. Pero eso es una cosa muy complicada de entender y tenemos que irnos a Es publicidad. que es un sinsentido. Es que Tenemos que muy ir a largo. publicidad y tenemos ahora un invitado. Necesitamos un programa de una Sí, semana. tenemos un invitado ahora un experto que ya comentamos en la primera parte del programa, pero brevemente. Decías tú, ¿cómo es posible tal? Es Claro. que yo también me pregunto, pero es muy difícil entender a las élites que Total. están manejando todo esto. ¿Sabéis por Se qué? van a matar entre Porque ellos no son perfectos ni son... No. que no se piense la gente que las élites multimillonarias, sionistas, los masones, los Illuminati, que se piensa la gente que esto es una cosa de ciencia ficción. No, eso es de verdad. Esa gente además se enfrentan entre ellos. No piense la gente que son unas personas de una inteligencia extraordinaria. Que va. Ellos también se tragan el yoduro Ahí de sí plata. De hecho, hay unos sinsentidos También se que le van a dicen, pegar que son difíciles voy de a acabar entender. contigo y te lo digo. Sí, Es eso, que- pues eso también es porque les importa un comino. Se sienten aquí y ya te miran de abajo como nosotros. Ellos están arriba en la cúspide y nos ven como gusanitos a nosotros. el problema es que cuando se Pero, dé la vuelta sí. a la tortilla, verás tú el susto que se van a Van a pegar. morir aplastados. Volvemos en unos minutos.
Bueno, estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África. Les quiero recordar que apoyen al comercio local, a la economía local, que es la tuya, es la nuestra, y paguen todo lo que puedan con dinero efectivo, que nos quieren eliminar el dinero efectivo y entonces vamos a ser, a partir de ese momento, mucho más esclavos de lo que ya lo somos. Es importante, paguen con dinero efectivo. No me voy a olvidar, pero brevemente, del terrible conflicto, de la guerra que ya ha reventado en Israel, hace escasamente ayer o anteayer. No podemos hablar hoy porque no nos da tiempo, pero les aseguro que en el próximo programa vamos a hablar y vamos a llevarles a ustedes muchos datos, y vamos a contarle cosas desmenuzando la realidad que allí, de lo que sucede allí en Israel, el pueblo palestino, el Estado de Israel, Hamás, quién está detrás de Hamás, etcétera. Pero en este momento nos llevaría mucho tiempo y no vamos a poderlo hacer. Bueno, tenemos con nosotros a Juan Reyes. Juan Reyes, hola Juan, encantado de tenerte en nuestro programa. Un placer. Juan es piloto de aviación, ya jubilado, voló durante 42 años, ¿no, Juan? 42 años de profesión. De los cuales estuvo los últimos 20 y tantos largos, 27 con la línea de Air Europa, ¿no? Pero además Juan es especialista, perito en incendios, en accidentes aéreos, ¿no? Accidentes, investigación de accidentes e incidentes de aeronave. Actualmente con el COPA, Colegio de Pilotos de la Oficial de la COP. Y además un gran conocedor, un gran estudioso de los incendios forestales, porque él ha querido estudiarlo, y además un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con helicópteros y aviones para apagar incendios, hidroaviones para incendios forestales y helicópteros. Y yo, Juan, la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué en Canarias no tenemos una base de hidroaviones? ¿Y por qué el gobierno de Canarias ha defendido que hidroaviones aquí no son necesarios, que muchos helicópteros? Y sé que tú defiendes otra cosa. Correcto, eso es un problema que hemos tenido desde que yo tengo uso de razón y estoy en el mundo aeronáutico. Eso me ha llevado a muchas investigaciones y desde luego es cosa que no he entendido, nunca jamás he podido entender el tema de Canarias, es muy complejo. En Canarias ahora mismo aparentemente hay una flota de 24 helicópteros, ellos defienden, todos los técnicos y agregados del gobierno defienden los helicópteros, no sé qué razones hay, tiene que haber alguna razón muy poderosa al margen del incendio, porque desde luego somos la primera potencia en el mundo en flota de helicópteros para apagar fuego. En función de los metros cuadrados. Metros y población. ¿En Canarias? En Canarias. La primera potencia del mundo. Sí, señor. ¿Cómo lo oye? Te has quedado cara de decir, claro, pero explícanos. El helicóptero es necesario, yo no digo que no, sí. pero para mí desde luego de 24 helicópteros aparentemente y por los Bajini, y ningún hidroavión, eso es absurdo. El helicóptero tiene solamente una ventaja, el moverse de un sitio a otro, ya transporte de la Brifor de un lado a otro, el rescate de personas ahogadas, personas que se cayó en un barranco, lo que sea, perfecto, para eso. Pero hablamos de incendios. Hablamos de incendios. En el tema de incendios, el meter un helicóptero, todavía si es llano, vale, de acuerdo, te lo acepto, pero en un barranco tú no puedes meter un helicóptero, porque es como apagar un fuego con gasolina. El helicóptero tiene que soplar hacia abajo y lo hace con las aspas, turbulencia o vórtice para poderse mantener. Eso, si tú quieres hacer una prueba, aplícale un secador de pelo y además de aire caliente para que tú veas, a una barbacoa porque está el carbón húmedo, ¿verdad? Verás cómo enseguida entra un helicóptero en un barranco donde aquí detrás hay rescoldos porque ya se ha apagado, pero y si hay zonas secas todavía con rescoldos, el aire del helicóptero aviva ese fuego. Es correcto, eso es matemático y demostrable, eso está demostrado, además está demostrado. Normalmente hay 25 conatos al año, de los cuales cada 3 años había uno de grandes magnitudes, pero lo de ahora se pasa de castaño oscuro. De castaño oscuro, sí, de todo ese pensamiento que nosotros pudiéramos tener
en base a las estadísticas, eso de que cada 3 años uno de grandes magnitudes, para nada. Lo que ha pasado ahora no tiene nombre ni apellido, ¿vale? 15.000 hectáreas en una semana. Estamos hablando de 2.142 hectáreas por día. Ese récord no lo tiene nadie. Ese récord se lo lleva el señor Fernando Clavijo, porque desde luego eso no tiene perdón de madre. Y ahora ya no 15.000, el gobierno siempre tira la baja. Cuando La Palma eran 5.000 o más y después dijeron que no, que solo eran 2.632 hectáreas. ¿Vale? Aquí hablaban de 15.000, ya dice que no, 14.750, vale, pero es que ya llevamos desde que aparentemente se controló y apagó y se acabó el incendio fuerte, el de Arafo, el que empezó el 15, ¿de acuerdo? Y empezó en Arafo y terminó en El Realejo, ¿de acuerdo? Ese ya va 22.500 hectáreas ¿Pero ese no ha sido sofocado? 7.500 hectáreas más. O sea, estamos hablando del que dicen que fue un rebrote del anterior. No, del de agosto, ¿no? Sí, el último de agosto. ¿te refieres? O sea, que hay que sumar a los 22, a los 15.000, 7.500. Pues todo eso se lo han callado, eso no lo han dicho. No hay información ninguna, es lo que decíamos antes. Perdona, eso está en la prensa, ¿eh? Lo dijeron, ¿no? Sí, bueno, sí, aquí tienes un periódico, además. Un periódico específico. Tenerife Sur. Que comunicó eso. 14.750 más 7.500 hectáreas. Pero fíjate que yo le he escuchado... El incendio de Arafo Candelaria. Pero fíjate que yo le he escuchado todo el tiempo a Clavijo y los periódicos y los medios de comunicación, la televisión canaria y demás, siempre han hablado de 15.000. 15.000, no. No han comentado lo otro. No, es más, ya no hablan de 15.000, dicen 14.750. Y los 7.000 y pico, 7.500 no han dicho ni pico. Oiga, Santa Úrsula no ha parado de arder, ¿eh? Sí, no ha parado. Santa Úrsula no ha parado de arder. Pero es que además, mientras sigamos metiendo helicópteros en los barrancos, pues por supuesto estamos avivando el fuego. A mí que me lo expliquen. ¿Y cómo va el fuego hoy en día, actualmente hoy? Bueno, aquí está un día controlado y otro día está ardiendo, o sea... Pero claro, si usan helicópteros, lo que dices tú, ¿no? Es que ese es el tema, claro. Ese es el problema. Y luego que la cantidad de agua que tienen aquí, las bolsas estas famosas amarillas, que oscilan entre 500 y 1.200. Es decir, la carga del agua, del helicóptero. Del agua, correcto. Entonces, toda cantidad de agua que eches desde el aire, menos de 1.000 litros, no llega abajo, se evapora. Es absurdo. Claro. Es más perjudicial la turbulencia que está dejando esa máquina ahí, soplando, ¿verdad?, hacia abajo, con aire caliente, con 40 grados, es más perjudicial que lo que está haciendo. Claro. O sea, es absurdo, ¿de acuerdo? O sea, es el mundo de la absurdez, entonces, lo que es absurdo, pero no lo es. No, es verdad, tiene una trama en el medio. A ver, es absurdo, pero no lo es. A ver, es absurdo. Yo no lo entiendo, que me lo expliquen alguien. Pero quiero decir, es absurdo si estuviésemos hablando con gente que honestamente piensa en su pueblo exclusivamente y en el bien de nuestra tierra. Sí. Pero cuando tú observas que hay acuerdos importantes con empresas energéticas, como por ejemplo acaba de firmarse en Granada. Hay en un lugar de Granada un incendio, un montón de tierra quemada, y ya han declarado esa zona quemada en el bosque, en el monte de Granada. La han, ¿cómo se dice? Lo diré. Expropiado, no me sale, gracias Alex, si no me sale la palabra, expropiado. Estoy espeso hoy. Expropiado para montar un parque eólico ahí. Correcto. Aquí, ese es el futuro nuestro. Claro, aquí corremos el peligro, que ya vamos por encima de las 20.000, 22.500 hectáreas quemadas, y ya hay acuerdos con empresas Naturgy española, que es una empresa española, para montar parques eólicos y parques extensiones, eólicos los molinos y extensiones de energía fotovoltaica. Eso hay que estar vigilando, porque no puede ser lo que está pasando, lo que ha pasado en Granada, lo que ha pasado en Asturias, en Galicia, que hay monte quemado que se utiliza para montar, aparte de los que expropian a los ganaderos y agricultores. Y eso es un escándalo. Por eso te digo que dice, ¿por qué? Claro que no tiene sentido, pero tiene el sentido. Claro. Dice que se queme el monte, que vamos a darle un uso diferente. Claro, a mí me gustaría que nos explicases, Juan, perdona, ¿cuál sería la pauta a seguir desde el momento que se ve un conato
para evitar que esto vuelva a suceder? O sea, ¿cuál sería la manera, desde el punto de vista de tú, un verdadero experto en la materia, cómo se debería empezar a actuar desde el minuto cero? Desde el minuto cero. Mira, lo importante en un conato son las primeras 2 horas, ¿de acuerdo? Porque el conato produce vientos del propio conato. El aire desde que se empieza a calentar, que cuando empieza el conato, ¿vale? No estamos hablando de incendio, el conato calienta el aire, ese aire pesa menos, es menos denso y sube, al subir se enfría, pesa más y baja y comienza a crear una especie como las bajas meteorológicas, ¿vale? En su alrededor, y en su entorno. Genera oxígeno para las llamas. Es ¿vale? correcto. Eso se mueve y se mueve y se mueve. Es correcto, entonces esto se va agrandando y se va aumentando, que cuando vengas después de las 4 horas, ya eso está imparable. Eso no se puede. ¿Y cuánto se tardó desde que se inició el conato hasta que se pusieron en manos a la obra? En Arafo empezó. Sí, el primero. El primero, del 15 de agosto. Bueno, hasta que vinieron los hidroaviones, por fin, que fueron los que resolvieron, como siempre se ha resuelto, ¿de acuerdo? Fueron casi 6 días. O 6 días. 6 días casi. Tardaron 6 días en que llegaran los hidroaviones. Pero no te preocupes, esto estamos acostumbrados a eso porque aquí desde el año 1984, con el incendio de La Gomera, mandaron 2 de Antigua Icona, que se llamaba antes, y tardaron 38 horas para llegar aquí en esa emergencia, o sea que pero siempre, 6 días es una claro, cosa es que aquí irrespetuosa. empiezan a tirarse la pelota en el gobierno y cabildo. Por eso no dan ruedas de prensa ni dan No, información. para nada, y las ruedas de prensa ya se saben cómo Pero son. vamos a ver, nada. quiero dejarle muy claro a los telespectadores lo siguiente. Juan Reyes, experto en la materia, está afirmando que la acción de los 4 hidroaviones en el incendio de agosto fue fundamental para apagar el fuego. Demostrado. Fundamental. Y yo los veía pasar por aquí y he visto las fotos de cómo echaban agua, que ellos se hacían los vídeos. Es correcto. Y aun sabiendo eso, se ha vuelto a quemar el monte y los inútiles que no gobiernan, o los sinvergüenzas que no gobiernan, han decidido no hacer uso, no llamar a los hidroaviones y siguen con los helicópteros sí. Que tienen son útiles, pero no tienen la utilidad y la eficacia de los hidroaviones, y seguimos con esa historia. Es que cuando se empieza el anuncio, el incendio, cuando se avisa y se llama a las 11:30 de la noche de ese día, de la noche provocado, se llama por teléfono y dicen hay un conato aquí, y tardan hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, dicen que es que era de noche, no se podía actuar de noche. Sí. ¿Eso es cierto? Bueno, eso es cierto actualmente con la flota de 24 helicópteros que tenemos, porque el helicóptero no puede actuar de noche. Así como el hidroavión, y hablo, a pruebas me remito, esto es una presentación al gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, casualmente, el 30 de agosto del 2017 a las 11:53 de la mañana, donde yo presento aquí 3 planes, un plan A, un plan B y un plan C, acompañado de 2 disquetes de simuladores de los 2 aviones. Este era el plan A, un avión ruso que es el mejor del mundo para su categoría, y el plan B es el avión bimotor de reacción. ¿Y ese proyecto que tiene una capacidad ¿Perdón? Para la compra, para que sepa lo que tiene que comprar. Claro. Correcto, y este era un plan B, plan C, plan B, son los que vinieron, que son los que han venido, que es el CL415, que ya está más que demostrado en España, donde hay una flota ahora mismo de 20 algo, 20 y poquito en toda España, ¿de acuerdo? Fíjate, hay 20 y pico en toda España, y no puede haber 2 fijos aquí. Bueno, porque es que además no interesa, porque mientras tanto estamos... Eso es lo que quiero transmitirle a nuestros oyentes, que es que no les interesa, que lo que quieren es que se queme el monte en un porcentaje determinado, que ellos van a manejarlo después. Es correcto. Eso es lo que... Mientras tanto estamos mareando la perdiz entre el Cabildo y el Gobierno, y entre los 200.000 técnicos que son nada más que estómagos agradecidos de los partidos políticos, estómagos agradecidos, porque son todos, hasta los perros de los dueños tienen carnet del partido político, ¿entiendes? Están metidos ahí y están todos enchufados.
Entonces, ya el tiempo ese de Vladimiro ya pasó la Vi historia. una entrevista de Vladimiro que mirando, Lamentablemente, un señor que se le ha caído el pelo de viejo caso ya, que le han hecho. ¿verdad? Tanto. Mire, ¿qué respuesta tuviste con esta propuesta que pasaste? Bueno, Nada, esta no le propuesta contestaron. aparentemente estaba concedida, iba a salir en los presupuestos del 2018, ¿de acuerdo? Llegué a hablar con Canadá, con Viking, ¿de acuerdo? Ellos en ese momento no tenían disponible el 415, pero me dijeron, señor, nosotros le vamos a dar 2 CL 215, que ese lleva 5.400 litros. Este de aquí. Más vale eso que No, nada. el que me iban a dar en abril del 2018, venía el primero. 6.000 litros para que la gente se 5.000, número redondo. correcto. Para que la gente se quede con las cifras. Correcto. Claro. Este lleva 6.130 litros. Sí, Y de agua, de agua. Que deja que eche en un momento y que cubre mucho más espacio. Eso está apagado. En un conato de incendio, el avión, si yo tengo este avión, Por ejemplo, el de los loros, que fue en agosto, que fue lo que se desmadró. si yo tengo este avión en Tenerife Norte, en Tenerife Sur, en Las Palmas, porque mi idea era montar una base operativa 2, uno aquí y otro en Las Palmas, Claro. para cubrir las dos provincias. De acuerdo. Y yo tengo este avión en tierra, incluso en Tenerife Norte, que está cerrado todavía, que eso sería lo de menos. Este avión puede despegar a las 2 de la mañana, perfectamente O del sea, que se podía haber Y no se sofocado el daña. Claro. conato de agosto en ¿Qué- los loros. sí. Claro, ¿qué pasa? Que yo este avión de noche sí no lo puedo recargar en el mar. Este avión, los técnicos lo han pisoteado por todos lados. Dicen que no puede cargar agua en alta mar. Es mentira. Hasta olas de 1.0 Pero no metros. puede recargar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Por las olas. Bueno, Por las no, olas. por las olas, ¿Y porque si no hay dice, olas? porque dice Pero que tenemos tenemos- un mar picado. Pero dice. tenemos el muelle es perfectamente absurdo. iluminado. Pero si el muelle- avión puede amerizar en el muelle, coger agua y Una seguir, pasada como ha de pasado 12 así. segundos. Claro, como 12 así. segundos, O ya, bre- y ya está. 12 Claro. segundos recarga. Sí, yo los he visto Sí. perfectamente. 12 segundos. Y boom. 12 Bueno, segundos. o en presas, lo que pasa es que las presas, como las han ido tirando, No, No, pero presas no tenemos- tenemos pero aquí, aquí- lamentablemente, y ya quedan pocos porque las están volando. Claro. Por eso. Fríamente las están Esto es volando. otro tema que, ¿De en acuerdo? fin, o sea, claro, que va esto- todo ¿Y cuál es conectado. el presupuesto Claro. de ese proyecto? ¿Cuál sería el presupuesto? De Más invers- barato que, no te lo puedo decir, más barato que los helicópteros con toda seguridad, te lo demuestro. Y más barato que el alquiler de los hidroaviones durante Por- el tiempo que estuvieron actuando, seguro. Bueno, A ver, bueno, una- por supuesto, por supuesto. Ahora, mientras tanto están ellos con la pelota entre el Cabildo y el gobierno, no, que ahora es categoría 1, ahora no, categoría 2. Ahora estamos, ayer estamos Ahora, en Pero el no lo 2. pagamos. Yo no Ahora acabamos de pasa Yo pagar. estoy de los técnicos del cabildo, los técnicos que están, como tú bien dices, abrazados a los políticos de turno y a los, y a los burócratas hasta la coronilla, por no decir otro sitio que no debo decir. Son Pero estómagos agradecidos, es te lo que digo como... mientras Pero se han tanto se quemado, quema se el han mundo. quemado casas y decían que casas no se habían Sí, quemado. en Ravelo una hace 3 días, que no le habían dicho nada. No, por porque cierto. estaba prohibido. Estaba prohibido, es correcto. Otra pregunta para seguir avanzando. Han dicho que este incendio último fue consecuencia de que una zona rebrotó de Fuego de subterráneo. fuegos subterráneos, ¿no? Sí. Y yo digo, fuegos subterráneos y el incendio fue hace 2 horas y todavía queda, pero 8 días después sigue el subsuelo con ardiendo, ¿cómo va a ser eso? La- 8 no. horas, 8 días después. Lamentablemente eso puede pasar donde hay pinos o árboles viejos muy grandes, donde por ejemplo el pino sí se puede quedar un poco de días con ese fuego adentro, digamos. Pero ¿cuánto tiempo Eh, aguanta el fuego? El fuego tiene? Incluso un par de días sin problema, seguro. Un par de días. Pero 8 días ¿Pero no. 8 días? 8 días no. Entonces- Y además en la zona donde ha rebrotado esto, ahí realmente no hay esa arboleda para sostener esos incendios o ese recalentamiento por tantos días. Eso es imposible. Entonces, ¿Eso ¿qué es ha sido provocado? Ah, Hombre, por lo supuesto. dijimos a la vez. Provocado. Por Para- supuesto, por yo su- no tengo la menor duda. Bueno, No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. No te Y lo yo puedo creo que además provocado demostrar. por gente que sabe el daño que se puede ocasionar. Porque fue un daño espantoso el del 15 de agosto. Pero no es gente que sepa, porque lo sepa, sino porque le han encargado que lo haga. Ah, no, por supuesto, Yo estoy claro. convencido de que son Sí, gente Está fríamente que ha- calculado. Totalmente. Totalmente. Fríamente calculado. Fríamente, No, no, sí. Y el Eso no- gobierno y el cabildo saben perfectamente que ha sido tiento esta información. O Por- sea, están dejando entonces que se queme todo. Señor mío, vamos a ver. Ahora tenemos centros, cuando hay un incendio de esto, me hace gracia porque eso parece la NASA, entre el centro del CEOC
no sé, bueno, no sé cuántas iniciales ya tiene, vamos, como LGTBIX, Sí, que plus. ya tiene todo el parece una abecedario, vitamina. correcto, igual. Entonces, parece la NASA cuando hay un incendio. Tenemos la UME, tenemos lo que si los bomberos de La Palma, los bomberos del Cabildo, los bomberos del gobierno, consorcio, los sí. bomberos, sí, o sea, es acojonante, Y perdón. todo se sigue quemando. Y cada vez más grandes los Y cada vez incendios. más grande, ¿verdad? Más y preparados. cada vez más días. Antes, cuando había un incendio, que aparentemente era cada 3 años uno de grandes magnitudes, que eso está recogido en los datos, están ahí, y eso no lo he puesto yo, no lo he inventado yo, ahí están. Ese incendio, que simplemente era con los agricultores y ganaderos y los vecinos de la zona, se apagaba en un par de días. Claro. No teníamos 24 helicópteros, ¿de acuerdo? Y se apagaba en Y se 4 apagaba días. porque además no llegaba a tanto, Claro. porque había una prevención Claro. que ahora no hay. Claro. Y entonces pues... El otro día uno de los consejeros también, que este gobierno tiene consejeros como Para regalar. va a regalar, Para dar ¿entiendes? consejos. Pues, tanto el Cabildo como el gobierno decía que había que cuidarse mucho de los dueños de los terrenos. O sea, ¿me estás diciendo que los dueños de los terrenos son los que han provocado esto? Sin Venga, vergüenza. hombre, por Pero sí, favor, sin vergüenza. ten vergüenza, Es casi tío. autoconsumo lo que tienen, porque no pueden ni vender con todos los trámites burocráticos, que la gente está aburrida. Que no puedes coger un saco de pinocha, Claro. no puedes. Ve al Monte Frío de la Ni hacer Guancha, que yo voy a cortamiento, caminar ahí con claro. la perra todos los días. Mira, ahí, incluso fuera ya lo que es la carretera, la pista, fuera del límite, más de medio metro adentro de la carretera, tiene hasta 15 centímetros ahí De de pinocha. pinocha. Eso es combustible puro. Yo he visto, en la zona alta de Icod, yo he visto montañas de pinocha, no exagero, así, acumulada, digo, como un colchón, te tiras y no te pasa nada. Por Claro. supuesto. Existe una cosa que se llama el efecto lupa. El efecto lupa, si tú coges una botella, un culo de botella Claro. a 40 grados de temperatura, con incidencia del sol, eso es una lupa y es un incendio seguro. Claro. Seguro. Eso, por supuesto, eso ha existido siempre, no de ahora, siempre. ¿De acuerdo? Pero es el caso que los incendios se están viendo aquí, o los conatos se están viendo a las 4 de la mañana, ¿de acuerdo? Y en sitios muy diferentes. Hoy enciende aquí, pasado de mañana en el otro lado, o sea, no puede ser que un incendio que comienza en Arafo, ¿de acuerdo?, termine en el Realejo. Es que es una Y barbaridad. termina porque Dios es grande y nos ha ayudado, porque Entonces, una cosa breve que ya nos están haciendo, para dejarlo claro, un hidroavión de noche, a las 11:30 de la noche, a las 2 de la mañana. sí, de noche total. Sí. Hay un conato en un sitio, Sí. se comunica inmediatamente. Correcto. El hidroavión con 6.000 litros de agua. Correcto. El hidroavión más baratito, el no más el otro. económico, No este. el ruso Sí, este, que más tiene el económico. ruso 12.000 litros. ¿sabes el 12.000 ruso? litros. Bueno, pues 6.000 litros. Coge agua en el muelle. No, a las 2 de la mañana yo ese avión lo tengo en el aeropuerto. O ya lo tiene Hablemos cargado de de agua. Tenerife Norte. Claro, lo tiene cargado de agua. Bueno, o no, pero ya ahí hay hidrantes preparados para cuando yo reciba un aviso del 112, Sí. que aquí lo usamos para todo, Sí. el 112 y es la mejor Sí, vía de sí. comunicación. Entonces yo me dice a las 2 de la mañana que hay un conato en Arafo, ¿vale? Y yo tengo una tripulación de emergencia comunicada, donde ya a las 2 de la mañana ya este avión está casi que precargado. ¿verdad? Precargado, para que cuando llegan los pilotos se termina de cargar y a las 4 de la mañana este avión puede despegar perfectamente de Tenerife Norte, Tenerife Sur, de Las Palmas, que tardaría... Y entonces el avión tiene medidas de sonar, de radares y todo para Yo ir de tengo noche. alturas mínimas de Vale. seguridad, que a mí cuando el 112 me dice dónde está el conato y me dice las coordenadas, yo con esas coordenadas yo puestas al avión, yo sé hasta qué altura puedo bajarme ahí bajar. por seguridad, aunque no vea nada, no vea las montañas, porque están cubiertas o lo que sea. Bueno, pero por medidas de seguridad, yo sé que ahí me puedo bajar a 3.000 pies, 4.000, 6.000, 8.000, lo que sea. Y yo le suelto encima los 6.000 litros de agua. Además, cuando llegues vas a ver el fuego. Es Por- decir, el fuego te va a decir por estoy su- aquí. O sea, por que no- supuesto.
a las 4 de la mañana yo te suelto 6.000 litros de agua ahí y mañana ve tú a ver qué ha pasado. Pero eso está... Se corta el conato. Pero Claro, porque eso está el apagado. foco, los 6.000 Vale. litros de agua. No, y si tienes que dar otra vuelta, la das. O sea, Por no tienen supuesto, excusa. pero- por no hay supuesto. excusa. Yo tendría que retornar al aeropuerto Tenerife Claro. Norte, por Claro. ejemplo, Vuelves a recargar con hidrantes, porque en la noche sí no puedo recargar en el mar, ¿vale? Fíjate que estos técnicos del gobierno y cabildo se han atrevido a decir que es que no, que el agua salada le hace más daño que el fuego. Eso lo ha dicho un técnico, ¿eh? El agua salada. El agua salada. ¿Qué me estás tú contando? Entonces, sí, O sea, sí, Y te discuten a ti que eres un profesional y te lo dicen en tu cara y se quedan tan panchos. pero no Sí, pasa sí. nada. Si pero él no se pasa- abraza, no- si él tiene no la pasa desgracia de nada. que él se abraza, no te tires al agua, al mar si estás al lado, porque el agua salada te va a hacer más daño. No, va. No te tires al agua. Termina de Para quemarte. nada, además, Termina de quemarte, que el Pero agua ¿y qué te va a estu- hacer daño. El ¿Y agua qué del mar. estudió? El pinar Por nuestro, favor, bueno, hombre. ahora son todos técnicos, todos. Sí, pero ¿qué estudian? Ahora, bueno, según son técnicos de monte, ingenieros de Que monte. no Sí, les sí. cuesta Ahora, estar en el monte en su ahora vida. sí está. Ninguno Bueno, vinculado a la tenemos agricultura. que irnos, que nos hemos pasado ya de la, de Bueno, la hora. bueno. Juan, muchísimas gracias por tu visita. A ustedes. Un Por- placer Gracias. escucharte, Audiencia, gracias. por Sí, tus sí. explicaciones. Un placer. Si otro día tenemos dudas te llamaremos si eres tan amable. H24. Muy bien. Muchísimas gracias, Sandra, por, Gracias a ti, gracias. por, tus comentarios. Muchísimas Gracias. gracias por los tuyos, Gracias. Norma. Gracias por estar ahí detrás de la técnica, Alexis. Y ustedes, señores y señoras, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.